Ya está, ahí está el título. Y entonces arrancamos con los que estamos presentes y lo que vamos a procurar hoy día va a ser tratar de investigar de dónde llegó el texto infierno a nuestros textos y por qué muchas veces las malas traducciones, y por eso soy tan ácido en las traducciones, en cuanto a las traducciones, porque llevan justamente a una pésima teología. Y ustedes van a descubrir que mucha de la teología que se nos ha enseñado y que se enseña en las iglesias va a estar equivocada porque no se ha estudiado el texto correctamente. Entonces, vamos a pasar y lo que vamos a pretender aquí es no agotar el tema, o sea, definitivamente en estos 30 o 40 minutos no se va a poder agotar el tema sobre todo el concepto que tiene implicada la palabra infierno. Pero vamos a procurar sí ver de dónde sale, por qué llega a nuestros textos y por qué una mala traducción nos lleva o conlleva siempre al desarrollo de teología equivocada. Pero sí vamos a buscar tener luces de la evolución de este concepto y por qué llegó a nuestros textos una palabra que no está en los originales. Para esto vamos a usar, o vamos a separar este estudio, procurar separarlo en tres etapas. La primera etapa es ver en cuántas veces aparece la palabra infierno, dónde están ubicadas. Después vamos a ver los textos originales en griego para ver dónde se origina la palabra. Y la última parte voy a tratar de explicarles cómo pienso que Jerónimo de Estridón llegó a esa conclusión y por lo cual él transcribió en sus traducciones la palabra infierno. Recordemos que Jerónimo de Estridón, allá por el año 400 después de Cristo, un poquito más, por encargo del Papa Damaso, él tuvo a su cargo la traducción al latín de los textos en hebreo y de los textos en griego. Es más, es el primer traductor que usa los textos en hebreo en original. Hasta ese entonces se usaba la Septuaginta como fuente matriz para hacer las traducciones a los distintos idiomas. Entonces Jerónimo de Estridón es el primero que hace la traducción directamente del hebreo al latín, y es ahí donde Jerónimo nos mete en camisa de 11 varas, porque el Jerónimo de Estridón, como siempre he dicho, es un teólogo extraordinario. Sus conclusiones son válidas, las he revisado. No hay muchas explicaciones de por qué usa estos términos, pero sus conclusiones sí están bien hechas. El drama no es su conclusión, el drama en que nos metió es que metió su conclusión en el texto. Es ahí donde nos hizo la vida a cuadritos. Bueno, entonces vamos avanzando y lo primero que vamos a ver es cuántas veces aparece el texto infierno en nuestras Biblias. Y esta aparecen 7 veces en Mateo. Ahí están los capítulos y los versículos. Y ya cuando tengan el video grabado pueden chequearlo y poner pausa e ir copiando. Tenemos en Marcos 3 veces, Lucas una vez, Santiago una vez, Segunda de Pedro una vez. Nota importante, en el Antiguo Testamento no aparece una sola vez. Tampoco la emplea Pablo. Esta palabra o esta traducción tampoco la emplea Pablo. Y esto es muy interesante porque la mayor cantidad de veces que se emplea es a un público judío. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para el estudio que vamos a hacer. Es decir, Mateo y Marcos, si bien es cierto, Marcos está escrito en forma más universal, también está dirigido a un público principalmente judío. Mateo 100% a un público judío. Mateo está escrito dentro de la cultura hebrea. Mateo guarda mucho sincretismo, mucha tradición judía en sus textos. Es decir, cuando él habla o narra el Evangelio de Mateo, para aquellos que estudian la cultura judía, van a encontrar muchas de las tradiciones judías
y muchas de las creencias judías cuando hace referencia, por ejemplo, a Jesús, al Mesías, etc. Entonces es muy interesante de que de estas 13 veces que aparece la palabra infierno, 10 y hasta 11 diría yo, porque Santiago también está dirigido a un público judío cristiano. Entonces 10 a 11 veces está dirigida a un público principalmente judío. Y ese es el tema. Cuando nosotros no conocemos el contexto en el cual ha sido escrita determinada carta o determinados textos, entonces lo tomamos desde nuestra perspectiva occidental, que es lo que sucedió con Jerónimo. Él tomó una perspectiva occidental y la plasmó dentro de su traducción. Ahora, ustedes creo que estas figuritas las tienen cada uno en su memoria, así nos la enseñaron. ¿De dónde viene la etimología o la palabra infierno? Viene del latín inferno, que es justamente la palabra que usa Jerónimo de Estridón en la Vulgata Latina, que quiere decir los de abajo o los que están abajo o en la parte o en las regiones inferiores o el inframundo, si es que lo quieren ver así. Para muchas religiones, incluida una buena sección del cristianismo, es el lugar de sufrimiento de las almas. Y es así como muchas veces se enseña en las iglesias y como se nos ha enseñado. Y aquí nace el concepto, este concepto de infierno, donde las almas se queman, donde el fuego es eterno, etcétera, etcétera, nace principalmente en la Edad Media, es decir, alrededor de los años 1400, 1500. En esa época nace este concepto que ha perdurado a lo largo de los siglos, de un concepto del lugar del sufrimiento, del fuego eterno, donde aquel que no conoce a Cristo se va a ir definitivamente al infierno. Creo que todos los que estamos aquí presentes lo hemos escuchado más de una vez. Y entonces lo que tenemos que ver es si esta palabra y este concepto realmente están en los textos originales y realmente lo que quiso transmitir el autor cuando escribió los evangelios. Entonces, lo que tenemos que ver en primer lugar es tratar de entender cuál era el concepto judío, que recordemos, acabamos de ver que tanto Mateo como Marcos, como Santiago, como Pedro, son judíos y por ende tienen que haber tenido una cultura propia, una teología propia con la cual hayan desarrollado este concepto. Solamente Lucas es el único que es un griego y que no se ha desarrollado dentro de la cultura hebrea. Sin embargo, para cuando Lucas escribe su evangelio, recordemos que Pablo ya ha sido arrestado en Jerusalén y Lucas ha tenido muchos años caminando al lado de Pablo. Por ende, Lucas conocía mucho de la cultura judía, de lo que vendría a ser la teología de Pablo, la teología del judío del siglo I, porque Lucas, recuerden, era médico y por ende era una persona muy ordenada, y eso se nota tanto en el desarrollo de su evangelio, que es el evangelio de Lucas, como en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde demuestra ser un historiador muy pulcro, muy detallista, muy cuidadoso en cuanto a su narrativa y en cuanto a los lugares, a los títulos, etc. Entonces, desde mi perspectiva, los dos libros de Lucas son altamente fiables. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra Seol o Sheol, que es la forma correcta que se debe pronunciar, y se encuentra 65 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Esta palabra Sheol viene del verbo Sha'al, y el verbo Sha'al significa un lugar o viene de un concepto de inquirir, de preguntar, de ignorar, de no saber exactamente cuál es la definición de algo. Cuando yo uso ese verbo es algo así como decir no sé. Es como decir en el español no sé. Entonces, cuando se habla del Seol, en la cultura hebrea está diciendo, ¿a dónde van los muertos? No sé, o sea, yo sé que los enterramos. Irá con sus padres, pues por eso siempre en la Biblia dice, y durmió, se fue a dormir con sus padres, se reunió con sus padres, porque dentro de la teología hebrea no existe el concepto infierno. Es decir, todos los muertos dentro de la teología hebrea van a un solo lugar, que es el Seol. Buenos y malos, todos van ahí. No van a un sitio distinto los buenos y a un sitio distinto los malos.
Y eso lo podemos ver a lo largo de todos los relatos bíblicos. Por ejemplo, se me viene ahorita a la cabeza el caso de Aitofel, después que se ahorca, y dice, y fue al Seol, o sea, fue a reunirse o durmió con sus padres. Igual se hace mención a David, igual se hace mención en el caso del rey Saúl, y etcétera, etcétera, y ustedes pueden revisar todos los casos y siempre van a encontrar que el concepto de Seol es un lugar a donde van a descansar o donde el alma va a estar en una especie de inanición, ¿no? Entonces, el Seol no es el mismo concepto de infierno, como ya lo hemos visto, la etimología de la palabra infierno, porque hay muchos pastores que enseñan de que el Seol es el sinónimo de infierno, pero eso no es correcto, eso no es falso, y ahora vamos a descubrir por qué. Porque ahora que ya sabemos qué cosa era el concepto de Seol, es decir, qué es lo que pensaban los hebreos en su teología antigua, entonces ahora sí podemos empezar a analizar de dónde sale el infierno. Entonces, Seol definitivamente no tiene nada que ver con el concepto infierno, no tiene nada que ver con un inframundo, mucho menos de un lugar de sufrimiento. El Seol es un sitio, o el Sheol es un sitio al cual van las personas que han dejado de tener una vida animada, es decir, el cuerpo se ha quedado vacío. Dentro del concepto hebreo no hay ruah, no hay aliento. La forma en que los hebreos veían que alguien había fallecido era porque dejaba de respirar, dejaba de tener ruah, dejaba de tener aliento. Entonces, el concepto de Seol en el Antiguo Testamento, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, es simplemente el lugar de descanso de los muertos, sean buenos y sean malos. Todos, absolutamente todos, si ustedes pueden revisar todo el Antiguo Testamento, y van a darse cuenta que siempre todos van al Seol, se hayan portado bien o se hayan portado mal durante su vida. Entonces, ahora viene la gran pregunta, ¿de dónde sale la palabra infierno? Entonces, voy a tomar solamente un texto, porque todos usan la misma palabra, y este texto lo voy a tomar de Mateo 5:22, ¿no? Donde termina diciendo que hará expuesto al infierno de fuego. Es lo que dice nuestro texto en español. Y ustedes van a revisar todos los pasajes que yo les he dado, y en todos habla la palabra infierno. Entonces, en el siguiente texto, que está en griego, no vamos a leer el griego, solamente quiero que se fijen en la palabra que está en amarillo. La palabra que está en amarillo se lee Ge'enan. Ge'enan. Ge'enan no significa infierno. Y entonces, ¿por qué en el texto en español dice infierno? ¿Por qué Jerónimo de Estridón puso inferno cuando encontró esta palabra Ge'enan? Reitero, esta palabra Ge'enan se encuentra en todos los textos que les he dado, unos 13 textos que les he dado, donde en el español aparece la palabra infierno. Entonces, el gran meollo del asunto es ver de dónde sale esta palabra Ge'enan, dónde se origina esta palabra Ge'enan, que al final vamos a descubrir que es una transliteración, es decir, que se escribe tal cual se pronuncia en hebreo. Recordemos que el idioma original que hablaba Jesús y sus discípulos era el arameo. El arameo es la mamá del idioma hebreo. El idioma hebreo toma mucho de la gramática y de la expresión del hebreo del arameo. Y este Ge'enan es una pronunciación en arameo de una palabra que vamos a estudiar en este momento, sobre el origen de dónde sale esta palabra. ¿Qué sucede? En el Nuevo Testamento hay muchas transliteraciones de las palabras en arameo. Porque, como lo acabo de mencionar, tanto Jesús como sus discípulos eran de la zona de Galilea, es decir, del norte de Israel. En el norte de Israel siempre se habló arameo desde el posexilio, es decir, cuando vinieron desde el posexilio, ellos vinieron hablando arameo. Algunos de ellos, los más cultos y por lo general aquellos ligados al sacerdocio, hablaban también el hebreo. El hebreo se hablaba principalmente en Jerusalén. Fuera de Jerusalén, principalmente se hablaba arameo, y sobre todo en la zona nórdica de Israel, que es de donde procedía Jesús y sus discípulos. Recordemos que todos sus discípulos, a excepción de Judas, eran de Galilea. Solo Judas era de Judea.
Dicho sea de paso, que el nombre que nosotros pensamos Judas Iscariote no es un nombre y su apellido, es una transliteración de Judá Iscariot, es decir, el hombre traicionero de Judá, es lo que significa en hebreo. Y lo que sucede es que en el griego, perdón, lo escriben tal como se escucha, Judá Iscariot, pero está hablando en hebreo, es decir, el idioma original, Judá Iscariot, es el hombre de traición o el hombre traicionero de Judá. Esa es la referencia a Judas. De ahí, de Judá, viene la palabra Judas. Entonces, regresando a ese tema, resulta de que hay muchísimas transliteraciones en el Nuevo Testamento de palabras en arameo y palabras en hebreo. Para aquellos que llevaron la clase conmigo sobre el nombre propio Satanás, que no existe en los textos originales, nuevamente fue una conclusión de Jerónimo Estridón en sus traducciones. Ustedes pueden ver en el segundo párrafo dos nombres resaltados en color naranja. El primero Satanás y el segundo que dice en griego Sataná, que es lo que aparece en los textos originales. Pero Sataná es una transliteración o es una copia de la pronunciación Sataná, que es aramea. ¿Qué significa Sataná en arameo? Hasatán en hebreo. ¿Qué significa Hasatán? El que obstaculiza, el mentiroso, el que estorba, el acusador. Pero no es un nombre propio, es un adjetivo. Y Sataná es simplemente Hasatán en arameo. Por ende, lo que sucede que es simplemente, como no tiene una forma de pronunciarse en el griego, simplemente el autor lo translitera, porque recordemos que el idioma original del escritor es el arameo, en su defecto el hebreo. Es algo así como que yo me ponga a escribir una carta en inglés. La palabra que no sepa en inglés la voy a poner en español. Y eso es lo que exactamente sucedía en aquel entonces. Como no existía o no conocía el autor un equivalente en el griego, simplemente transliteraba lo que estaba diciendo. Entonces, esto nos lleva a nuestra siguiente conclusión. Entonces, ¿qué cosa es Gehenán? Y aquí está la respuesta. En Jeremías 7:31 vamos a encontrar que dice lo siguiente: han edificado los altos de Toleb, que es el valle del hijo de Hinnom, que está muy bien traducido, dicho ese paso, está en amarillo, para quemar a fuego a sus hijos y sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió de mi corazón. Algunas traducciones dicen y salió de mi corazón, que vendría a ser exactamente lo mismo, porque quiere decir que no emanó de su corazón. Ahora, antes de pasar al texto, al analizar el texto, para ver de dónde sale la palabra Gehenán, quiero que piensen un ratito en esto. Miren lo que dice el profeta Jeremías, ¿no? Cosa que yo no les mandé hacer. Es muy interesante, porque si lo hacían, era porque ellos creían. Estamos hablando de el pueblo Israel antiguo, estamos hablando más o menos del año 700, 800 a.C., y entonces ellos creían que Dios les había mandado a hacer esto, porque el profeta Jeremías le está diciendo, yo no lo mandé a hacer. Es decir, alguien, no sabemos quién, en nombre de Dios les dijo que esto es lo que Dios quería, y ellos estaban convencidos de que estaban haciéndolo de acuerdo a lo que Dios había mandado. Sin embargo, aquí el profeta es claro en decirnos que lo que sucede en el valle de Hinnom, Dios no lo había mandado en ningún momento. En el segundo párrafo está en hebreo, solamente nos vamos a concentrar en la parte que está en amarillo, que dice de Hiben Hinnom. ¿Qué sucede? En la época de Jesús ya vienen 300 años de influencia griega. Recordemos que alrededor del año 300 a.C., Alejandro Magno conquista el mundo antiguo e introduce el griego como idioma oficial
en toda la zona, no solamente en Israel, sino en toda la zona que ha sido conquistada por Alejandro Magno. Y empieza un proceso de helenización. En todo este proceso hay muchas palabras que se transliteran al griego, pero adquieren un uso frecuente con una pronunciación similar al original, ¿no? Entonces, esta palabra que es Gei Ben Ginon, que está en amarillo en el segundo párrafo, viene a convertirse en Ge Enan. Es decir, Ge Enan, Gei, que está en la primera parte amarilla de derecha a izquierda. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces la palabrita que están en amarillo, la primera de la derecha, que se lee Gein, se traduce como valle. Ge es valle. Ben Ginon, Ben es hijo y Ginon es un nombre propio. Entonces Ge Enam es simplemente la transliteración de el valle de Ginon. No es infierno, es el valle de Ginon. Así como nosotros hemos adoptado en el español varias palabras en inglés y las hemos castellanizado, como por ejemplo la palabra bistec, la palabra hot dog, smoking, el mouse de la computadora, y nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de este aparatito, nunca decimos ratón, nosotros decimos mouse, el mouse de la computadora. Hazle doble clic al mouse. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos, ¿qué cosa? Un arroz con bistec, dame un bistec con papas fritas. Nosotros no traducimos a un trozo de carne frito. Nosotros usamos una palabra que está prestada o hemos adoptado del idioma del inglés. De la misma forma, lo que sucedía dentro de la cultura en el tiempo de Jesús, que esta palabra Ben Ginon, que era muy conocida, y ahora vamos a descubrir por qué, esta palabra fue adoptada y utilizada en forma tradicional como Ge Enan. Ge Enan viene a ser simplemente el valle de Ginon. Entonces, ahora, ¿qué sucedía en el valle de Ginon? Ahora vamos a ver algunos textos porque hay muchos en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a procurar ver algunos de ellos. Segunda de Reyes 21:6 dice: y pasó a su hijo por fuego y miró en tiempos y fue agorero, instituyó adivinos, multiplicando hacer lo malo. Otro texto, Ezequiel 16:20: además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado y los sacrificaste a ellas para consumación. En poco esto tus fornicaciones y sacrificaste mis hijos, ojo que está hablando el profeta en nombre de Dios, y se los diste a ellas para que los hiciesen pasar por fuego. Ahora, todas las palabras que he puesto en amarillo, obsérvenlas, porque todas hablan de pasar a los hijos por fuego. Segunda Reyes 17:17 dice: hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y diéronse de adivinaciones, agoreros, entregándose a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. En todos estos ritos estaban presentados al dios Moloch, que ustedes deben de haberlo escuchado. Dios Moloch es introducido en el reinado de Salomón, porque él, dentro de uno de sus tantos matrimonios, se casa con una mujer cuyo dios era el dios Moloch, y se instituye la adoración al dios Moloch. Este dios Moloch estaba en el valle de Ginon. Si ustedes recuerdan el texto que vimos anteriormente en Jeremías, está hablando de que justamente hablaba de pasar, que estaba diciendo Dios que yo no les he mandado a hacer lo que se hace en el valle de Ginon. ¿Y qué sucedía en el valle de Ginon? En el valle de Ginon estaba esta estatua que era dedicada al dios Moloch y al cual se sacrificaban todos los hijos primogénitos. Es decir, todos los hijos que le nacían a los reyes y a la gente eran sacrificados a este dios Moloch en fuego. Y entonces ahora empezamos a entender por qué Jerónimo Estridón empieza a llegar a esa conclusión. ¿Por qué relaciona Ginon como un lugar de llamas? ¿Por qué relaciona Jerónimo
este lugar de Hinnom con justamente un lugar de carbones encendidos, de fuego, donde se sacrificaba. ¿Cómo se hacían estos ritos? Así como se ven en estas figuras. Ustedes pueden ver en la figura de la derecha que una persona está entregando justamente al dios Moloch su hijo. Pueden ver que el resto está tocando trompetas. En algunos dibujos van a encontrarlos con tamboriles, como lo menciona también en la Biblia. Y la razón de estas trompetas y estos tamboriles era ahogar el grito de los niños cuando eran puestos en las manos ardientes de este dios, porque recordemos que dentro de esta imagen de bronce habían carbones ardientes. Entonces el niño, la niña que era ofrecida en sacrificio, literalmente moría quemada, carbonizada, y para apaciguar los gritos y que la gente no sienta, digamos, el remordimiento, se tocaban los tamboriles y se tocaban estas trompetas. Por eso que en la ilustración de la derecha ustedes ven algunas personas tocando trompetas mientras se sacrifican los niños. En la imagen de la izquierda es similar y ustedes pueden buscar más información porque hay harta información al respecto sobre cómo se llevaba a cabo los sacrificios a este dios Moloch y cómo se perpetuó y se hizo por más de casi 200 años dentro de la cultura de Israel. Estos son temas muchas veces incómodos para tratar por los pastores, porque es difícil explicar por qué llegaron a estas conclusiones o por qué hacían esto, porque tal como hemos leído en el libro de Jeremías, Dios no lo pidió hacer. El profeta es clarísimo en indicar de que esto no emanó del corazón de Dios, y la razón por la cual el pueblo de Israel hizo esto es simplemente porque se equivocó. Entonces es importante entender de que no fue una sola vez, se hizo a lo largo de muchos años, y este valle de Hinnom, después obviamente en el post-exilio esto ya nunca más se volvió a hacer, pero el valle de Hinnom tampoco se habitó. Es decir, el valle de Hinnom se convirtió ahora en un lugar de desecho. El valle de Hinnom está al sur de Jerusalén y es un valle donde se vertían los desechos de la ciudad y donde se quemaba la basura o donde se incineraban los cuerpos de aquellas personas que eran echadas en fosas comunes. Entonces el valle de Hinnom se convirtió en un vertedero de basura, era donde y hasta el día de hoy nunca más fue habitado. Vamos a ver en un momento imágenes actuales del valle de Hinnom, que si bien es cierto se han sembrado, se han puesto árboles, sin embargo ninguna ciudad ni ningún pueblo habita este valle al sur de la actual ciudad moderna de Jerusalén. Entonces ya podemos ir más o menos darnos cuenta de dónde sacó la idea o por qué relacionó Jerónimo Estridón la palabra Genan con un concepto de infierno. Pero como ya estamos dándonos cuenta, es una conclusión teológica. No el texto Genan significa infierno, es decir, la palabra infierno no existe en los textos originales. La palabra infierno es una conclusión teológica del traductor, que en este caso fue Jerónimo Estridón, que la tradujo al latín e introdujo su conclusión teológica, inferno. Ahora, ¿por qué Jerónimo de Estridón llegaría a esta conclusión? ¿De dónde sacó esta idea de que existe un lugar de infierno? Lo vamos a descubrir y yo les voy a compartir lo que yo pienso de dónde la sacó, porque es del mismo lugar de donde sacó el famoso nombre Satanás. Entonces, la pregunta que nos queda es tratar de investigar por qué Jerónimo nos introduce este concepto de infierno cuando Genan significa literalmente el valle de Hinnom. Es decir, en el texto original, ustedes lo han visto, dice Genan, que es simplemente lo que se pone en griego, que viene a ser el valle de Hinnom. Ya hemos visto qué sucede en el valle de Hinnom, aquí en Seador, en el valle de Hinnom, qué sucedía en el valle de Hinnom y por qué el valle de Hinnom fue abandonado hasta el día de hoy
donde simplemente en el día de hoy solamente existen, se han sembrado árboles, pasto, más no existe ningún pueblo ni barrio en ese valle. Entonces, ¿qué dice Zacarías capítulo 3, verso del 1 al 4? Entonces me mostró, voy a leer primero lo que dice la Reina Valera y después vamos a ver un poquito el hebreo, solamente la parte que nos interesa, para no hacer largo nuestro tema. Entonces dice, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo, y el ángel del Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, reprende el Señor que ha escogido Jerusalén, no es este un tizón arrebatado del fuego. En hebreo, ustedes tienen el párrafo ahí, no lo vamos a leer todo porque nos extenderíamos mucho. Quisiera que se fijen en la última fila que está en verde y amarillo, donde dice literalmente Halo Set Ot Meatz Meesh. La palabra que está en amarillo es lo que se traduce como tizón. Tizón era una especie de barra que servía para justamente atizar el fuego o para poder acomodar los carbones encendidos. Entonces yo he hecho una traducción que se las voy a mostrar aquí, y yo les voy a pedir que se fijen de frente en la segunda. La primera es después lo pueden ver con calma en el video grabado. La primera es una traducción mecánica, es decir, palabra por palabra, del hebreo al español, y la segunda ya le he dado un sentido en el español, es decir, para que tenga sentido. Así que les voy a pedir que me acompañen a leer la traducción del segundo párrafo. Y me mostró a Yeshua, el sumo sacerdote, parado frente al mensajero de Dios, y el Satán parado a su mano derecha para acusarnos. Satán no es Satanás, por si acaso. Satán es el acusador. Ustedes pueden ver con calma después este pasaje y van a darse cuenta de que este pasaje cumple todas las funciones de un juicio. Es decir, está Dios, está el ángel, está el sumo sacerdote, está el acusador, y por ende, porque después va a decir, el profeta dice que está justamente parado a su derecha, ¿para qué? Para acusarnos. O sea, el esquema es un esquema de un juicio, ¿correcto? Entonces, el Satán, en hebreo, Hasatán, es el acusador. Por eso es que la conclusión del profeta dice, estaba ahí, el Hasatán estaba para acusarnos. Porque la traducción correcta sería, el acusador estaba ahí para acusarnos. Es la misma figura, dicho sea de paso, del capítulo 19 de Apocalipsis. Chequeen capítulo 19 de Apocalipsis y van a encontrar exactamente la misma figura que se muestra aquí en este pasaje de Zacarías. Entonces dice, y verso 2, y dijo Dios al Satán, te reprenda Dios a ti, Satán. Recuerden que Satán no es un nombre propio, es un adjetivo, es el acusador. Pueden poner el acusador y no vamos a perder el hilo de lo que está diciendo ahí. Te reprenda Dios en el escogido de Jerusalén. Ojo ese detalle, porque la traducción Reina Valera se come este detalle. Presten atención a esta parte porque es importante para entender la pregunta que traduje hace un momento del hebreo. Y reprenda a Dios en el escogido de Jerusalén. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, lo que hemos visto, lo que hemos creído a lo largo de los siglos, el escogido de Jerusalén viene a ser Jesús. ¿Correcto? De acuerdo al libro de Hebreos, de acuerdo a varios pasajes, el escogido por Dios viene a ser Jesús, el escogido de Jerusalén viene a ser Jesús. Y entonces acá viene la pregunta. ¿No es este tizón? ¿De quién estamos hablando? Del escogido de Jerusalén. Recordemos, dice, y Dios te reprende en el escogido de Jerusalén, punto seguido. En este tizón está haciendo referencia al escogido de Jerusalén. Este tizón, o sea Jesús,
para librarme del fuego. La traducción literal sería fuego, pero también podría ser brasas ardientes o también podría ser carbones. Esta palabra final que dice meesh, que está ante los dos puntitos en la última línea, es literalmente, puede ser traducido como fuego o puede ser traducido como brasas ardientes o carbones ardientes. ¿Recuerdan la figura de Moloch? De que eran echados los niños en brasas ardientes. Entonces, yo pienso que Jerónimo de Estridón llega a la conclusión de su concepto infierno en lo que hemos visto, más este pasaje de acá, porque dice claramente de que Jesús, el tizón de Dios, es el que me va a librar del fuego, el que me va a librar de las brasas ardientes. Insisto, ahora podemos entender que esta figura del juicio, esta figura del escogido Jerusalén y esta figura de que Jesús o el escogido Jerusalén es como una tenaza o como un tizón, es decir, como aquello que me puede sacar y evitar que me queme, aquello que me puede sacar de las brasas ardientes, aquello que me puede librar del fuego, aquello que me puede librar de ese lugar de calor. Entonces, de este mismo pasaje es de donde Jerónimo de Estridón llega a la conclusión de que el Hasatán que se presenta aquí es el opositor a Dios, y por ende él le pone el nombre propio Satanás. Y donde encuentra Hasatán en todo el Antiguo Testamento y Satanás en el Nuevo, que ya se los he explicado, que simplemente la transliteración de Hasatán, entonces Jerónimo de Estridón pone el nombre propio de Satanás, pero el nombre propio de Satanás no existe en la Biblia. Lo que existe y lo que va a entender la Biblia, sí es cierto que hay un opositor a Dios, mas no se nos muestra en ningún momento el nombre propio. Y lo que yo siempre digo, el nombre propio Satanás no existe en los textos originales, igual que la palabra infierno. Entonces, ¿de dónde salió o de dónde pienso que salió el texto por la palabra infierno en nuestros textos? Es del traductor Jerónimo de Estridón, que lo traduce a la famosa Vulgata latina como inferno, y pienso que su conclusión teológica fue justamente en función de todo lo que hemos ido estudiando, ¿no? Genán, que viene de Ginón, ya ustedes saben lo que sucedía en Ginón, ya se los he explicado. Después va a Zacarías y encuentra esta figura donde el escogido de Jerusalén es el tizón, o es quien te va a rescatar de la brasa ardiente, o va a evitar que te quemes. Y entonces mi conclusión personal es que Jerónimo de Estridón llega a la conclusión del infierno aquí. El drama, como les digo, no es su conclusión teológica. El drama es que introdujo su conclusión teológica en el texto. Y ya que la Vulgata latina fue el texto oficial de la Iglesia por más de 1000 años, ya que desde el año 500, 450, 500, digamos, hasta el día de la Reforma, el año 1500, todo ese tiempo, la Vulgata latina fue la versión oficial de la Iglesia. Y la palabra infierno ya se quedó en el texto, al igual que la palabra o el nombre propio Satanás, y por eso estos textos están en nuestras Biblias como nombres propios, pero sin embargo estamos viendo que en los originales no está. Jerónimo de Estridón nos hizo la vida a cuadritos, no por sus conclusiones teológicas, porque lo correcto hubiera sido que él traduzca la palabra Ginón como Valle de Ginón, y al pie de página debió haber puesto su conclusión teológica. Eso hubiera sido lo correcto. Lo correcto hubiera sido que, al igual que el nombre propio de Satanás, él le hubiera puesto la traducción correcta, que es el acusador en Zacarías, y en su pie de página debió habernos puesto mi conclusión teológica, que este acusador es el que se opone a Dios. Entonces, hasta aquí, como le digo, yo no voy a hacer una conclusión teológica. La conclusión teológica la harán ustedes con este estudio. La idea de este estudio es fomentar de que ustedes investiguen más sobre este tema, de que ustedes con estas pautas puedan poder investigar más a fondo los temas, los textos originales, las conclusiones teológicas,
y darse cuenta que la palabra infierno y ese concepto de que todo el mundo se está quemando, eh, en el fuego, es simplemente una conclusión teológica de Jerónimo de Estridón. Entonces, ahora sí, pasaríamos a las preguntas que ustedes puedan tener en estos últimos minutos. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes debe tener todavía un poco revuelto el panorama, así que si podemos irlo aclarando en buena hora. Los que gusten hacer preguntas pueden abrir su micrófono y preguntar. Si sé la respuesta, la diremos de inmediato. Si no, la investigaremos juntos. Sí, Lenin, adelante. Sí, profe, algo que me llamó la atención de todo esto es que más allá, o sea, de la lengua y de los Jerónimos, Estridón, sí, que se adaptó mucho a lo de la Iglesia Católica, también la literatura universal, la Divina Comedia de Dante habla de los infiernos, de las tres capas, donde estaba, ¿no? Entonces, Dante tuvo mucha influencia con esa novela para que recrearan también el tema de lo que es el infierno, ¿no? En estos tiempos de cuando nació Dante, cuando Dante estaba y cuando escribió la Divina Comedia. De hecho, si ustedes recuerdan, durante la exposición les dije de que justamente todo este concepto de infierno, tal como nosotros lo entendemos hoy en día, nace en la Edad Media. Ahora, si ustedes revisan un poco el arte de la Edad Media, y búsquenlo si quieren ahorita terminando la exposición, porque está en Google, van a encontrar a Moisés, van a encontrar estatuas y pinturas de Moisés con cuernos. Miguel Ángel, si no me equivoco, lo presenta así. Y ustedes dirán que acaso Moisés tenía cuernos. No. Lo que pasa es que la traducción de Jerónimo Estridón literalmente dice esto, que Moisés tenía cuernos. ¿Por qué? Porque el hebreo original dice que Moisés descendió del monte con las tablas y le brotaban unos cuernos. Entonces Jerónimo Estridón lo tradujo como cornuta, en latín cuernos. Y ustedes búsquenlo ahora terminando la exposición, búsquenlo en Google y van a encontrar fotos de las representaciones de la Edad Media de Moisés con cuernos, tanto en pinturas como en estatuas. Y ustedes dirán, pero ¿y de dónde sacó este tipo que tenía cuernos? Lo que sucede, que nuevamente lo explico, es la gran ignorancia sobre las costumbres antiguas. En la antigüedad, estamos hablando de hace 3000 años atrás, hace mucho más allá antes de Jesús, los cuernos eran sinónimo de autoridad. Entonces, cuando el escritor bíblico pone y descendía a Moisés y le brotaban unos cuernos de la cabeza o de la frente, literalmente dice de la cara, le brotaban unos cuernos de la cara, lo que está diciendo o lo que está tratando de transmitir ese autor, de acuerdo a la cultura del momento, que estaba diciendo, y Moisés descendía con la autoridad de Dios. No es que tenía unos cuernos físicamente en la cabeza, sino que se le notaba que descendía con la autoridad de Dios, porque en la antigüedad los cuernos eran sinónimo de autoridad. Por eso inclusive ustedes recuerdan los vikingos, que son muy posteriores, también usaban unos cascos con cuernos, porque ellos eran los poderosos, los que tenían la autoridad. Y en la antigüedad esto era así. Es más, si ustedes revisan las escrituras, van a encontrar que hay un profeta, que ahorita se me va el nombre de la cabeza, que antes de decir la profecía, está en Segunda de Reyes, si no me falla la memoria, dice que se fue a poner un casco con cuernos y se puso un gorro con cuernos. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir el profeta? Que ahora yo voy a hablar con la autoridad de Dios. Entonces el concepto que es de Moisés con cuernos no es que tenía unos cuernos físicamente, sino que tenía la autoridad por parte de Dios. Entonces, por eso es importante entender el contexto cultural de cómo se desarrollan los textos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que
Jerónimo Estrión traduce cornuta sin ver el contexto cultural y los artistas de la época le pusieron cuernos a Moisés, pues, ya está. Profe, Sí, Lenin. sí, no, y con el tema de Dante la Divina Comedia, en la palabra purgatorio y lo relata él en su novela, y hay mucha confusión con el tema del purgatorio y sobre si existe y todo eso, porque las personas bueno, que no tienen, digamos, cierto conocimiento, se dejaron llevar por porque la Divina Comedia influenció mucho en aquella época y todavía. Y mucha gente cree que eso es cierto, lo que escribió Hasta el día Dante. de hoy, hasta el día de hoy. Yo estoy seguro que más de Sí, uno de ustedes en su iglesia hablaban del infierno como lo hemos igual. expresado ahorita y como se expresa en la Divina Comedia. Como digo, el gran drama no es la reforma. La reforma, gracias a Dios que existió y gracias a que Lutero tuvo el coraje de enfrentarse a toda la teología de la época. El drama viene que nadie se le ocurrió revisar la teología del siglo XV para atrás y simplemente siguieron construyendo sobre la teología desarrollada por los católicos durante más de 1000 años. Ahí es donde viene el drama de la teología occidental. Por eso es que mucha teología occidental está equivocada de cabo a rabo, porque está basada sobre la teología desarrollada por los católicos durante más de 1000 años. Y está desarrollada, como hemos visto aquí, sin entender el contexto cultural en el cual se escribieron las cosas. Al no tener el contexto cultural, entonces a ustedes les consta, hay muchos que han desarrollado teología del infierno y ustedes pueden escuchar, por ejemplo, inclusive a teólogos como MacArthur hablar del infierno y que ahí se van a quemar todo el mundo. Pero yo digo, a este hombre no se le ocurrió revisar los textos originales. Y es que él ha seguido construyendo su teología en función de la teología desarrollada por los católicos. Han desarrollado teología basada en traducciones mal hechas. Porque Jerónimo de Estridón traduce inferno, pero ya hemos visto que inferno no existe en el texto original. Inferno es una conclusión de Jerónimo, una conclusión teológica. No digo que no sea válida. Lo que digo es que no debió haber puesto su conclusión teológica como parte del texto original. Él debió haber traducido Valle de Ginón y al pie de página debió haber puesto mi conclusión teológica basada en estos textos es esta. Pero lo peor viene en el desarrollo de teología hecha sobre el español. Y ustedes pueden ir y escuchar un montón de prédicas de pastores que hablan sobre el infierno, pero basado en qué? En lo que él cree que es el infierno. Pero si el texto no existe, ¿en qué basan su teología? Eduardo, de hecho que tú tienes más que una pregunta. No, gracias ante todo por la exposición del tema. Y bueno, yo te quería hacer dos consultas. La primera era tu comentario acerca de que hace ya 6 años la Iglesia Católica, el primer papa que ha sido el actual, Francisco, ¿no? Dijo que el infierno no existe, ¿no? Y en realidad, creo yo también que, ¿se me escucha? Sí, yo te escucho clarísimo. Ok. Dijo que el infierno no existe, o sea, que no es un lugar de sufrimiento, sino que es un lugar donde las almas pecadoras desaparecen, ¿ya? O sea, está hablando prácticamente pues del Seol, ¿no? O sea, tiene en realidad bastante, ha sido, creo yo, más sincero, ¿no? Más ajustado que los anteriores papas que lo han antecedido, ¿no? Y sin embargo, ese comentario que él hizo no fue bien, fue un poco también por parte del Vaticano, fue un poco desmentido, ¿no? Pero bueno, quería saber si tú sabías de eso y qué opinabas. Y ahora, eso también, lo que dijo Francisco, tiene relación a lo que dice la Biblia, ¿no? En primera de Juan 4:8, ¿no? Que dice Dios es amor. Y toda esta teología que se ha armado sobre el lugar del infierno ha hecho que mucha gente se aleje de Dios justamente
porque piensan que Dios es un Dios castigador, porque no, Dios en la Biblia es un Dios de amor y no es un Dios castigador, sádico, que te va a mandar a quemarte, ¿no? O sea, Dios, Partiendo del principio que Dios se hace hombre para rescatar a la gente, no tiene ningún sentido de que un Dios que haga tremendo esfuerzo sea un Dios que después te va a agarrar a palazos. todo eso está, lo que tú acabas de decir del amor de Dios que se hace hombre, que vemos en Juan 3:16 y en muchos más versículos de la Biblia, que es su palabra que se transmite al hombre. Sin embargo, nos quedamos en la teología, ¿no? De este lugar de qué es el infierno, a dónde irán a parar las almas, ¿no? Y dicho sea de paso, también las almas no es exactamente lo que nosotros creemos, porque las almas también vienen de una filosofía griega, ¿no? Que creemos que El espíritu viene de una filosofía griega. La palabra alma sí está en el Antiguo Testamento. sí está, pero no como lo traducimos ahora, Ah, que creemos exactamente, que no como el concepto que tenemos hoy en día. El concepto que tenemos hoy en día es un concepto griego, 100%. Estamos de acuerdo en eso. exactamente a lo que es realmente la palabra alma en el origen hebreo de la Biblia, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿qué piensas tú de lo que dijo el Papa Francisco en México hace 6 años? Y lo otro que te quería preguntar era, esas imágenes que sacaste de sacrificio con los tambores y las trompetas, ¿de dónde las sacas? O sea, ¿de dónde tienes alguna la fuente de esas imágenes? Sí, está en San Google. Pon esto, Dios Moloch, imágenes, y te van a salir 800.000 imágenes del Dios Moloch. Y si pones, investiga sobre Moloch, que también está en la Biblia, dicho sea de paso, por eso digo, si no estuviera en la Biblia, sería simplemente una literatura comparada. Pero cuando hay mitología en la Biblia, cuando hay mención de un Dios que no es Jehová en la Biblia, entonces tenemos que investigar qué pasó, por qué entró, cómo entró, quién lo metió, para poder entender qué pasó. Porque yo les comentaba al inicio, antes de empezar la exposición, antes de empezar a grabar, de que la próxima semana vamos a tocar un mito hebreo que está en la Biblia. Entonces, si no estuviera en la Biblia, sería literatura comparada solamente. Pero si está en la Biblia, entonces ya hay que estudiarlo, porque hay que entender qué pasó, por qué se metió ahí, qué es lo que nos trata de transmitir, por qué se coló. Bueno, entonces, regresando a tus preguntas. Honestamente no lo he escuchado al Papa, no sabía que había dicho eso, pero es una gran verdad. Ustedes lo acaban de ver, la palabra infierno y el concepto infierno, como lo hemos aprendido, como nos lo han enseñado, no existe en la Biblia. Es una conclusión teológica. Yo no les voy a decir cuál es la conclusión teológica. Ustedes tienen ahora las herramientas para llegar a su propia conclusión teológica, si es que el Valle de Ginón y lo que hemos visto en Zacarías y lo que hemos visto y de lo que se trata el Valle de Ginón y el que haya sido abandonado, que haya sido un sitio donde se echaba el desperdicio de la ciudad, que ya nunca más se volvió a habitar, hasta el día de hoy no está habitado, simplemente está sembrado, es como una especie de parque de reserva, una cosa por el estilo, ni siquiera hay veredas para caminar, simplemente es un valle sembrado. Entonces ustedes pueden llegar a, es más, ustedes tienen que hacer su propia conclusión teológica. No sería correcto que yo les diga cuál es la conclusión teológica. Yo lo que les he dado son herramientas de dónde salió la palabra, cómo llegó el texto o cómo llegó la palabra infierno a nuestro texto, y creo que ha sido claro. Ha sido una conclusión teológica del traductor, que en este caso fue Jerónimo, que introdujo la palabra inferno en la Vulgata latina y simplemente perduró por más de 1000 años, y cuando viene la Reforma nadie revisó hacia atrás, simplemente empezaron de 1500 para allá, pero basándose en la teología desarrollada de Jerónimo de Estridón, de Tertuliano y de todos los demás. Pero a nadie se le ocurrió decir, oigan señores, un minuto, vamos a regresar al siglo I y vamos a revisar qué pensaba Pablo, cuál es la teología de Pablo, cuál era la teología judía, por qué esperaban al Mesías, por qué Pedro pensaba así, por qué Juan pensaba así. A nadie se le ocurrió.
Yo empecé a investigar esto a raíz de que empecé a estudiar los idiomas originales y empecé a darme cuenta de que las traducciones son un desastre. La traducción al español, sobre todo la Reina Valera, es la Reina Valera 1960, es una, no quiero usar una mala palabra, pero es malísima, sobre todo en los puntos claves, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso ha hecho de que muchos pastores desarrollen teologías basadas en el español que está mal traducido. Entonces, regresando a tu pregunta, yo no lo he escuchado honestamente al Papa, pero creo que ha sido honesto en decir de que el infierno, al menos en la Biblia, no existe. O sea, no existe el concepto infierno en la Biblia. Se apagaron las luces. Bueno, profe, Espérate, Lenny. Sergio hace rato está que quiere intervenir. Por favor, cédele la palabra un ratito, Sergio. Ya, Sí, gracias. démosle la venia que él nos está siguiendo desde Nueva York. Entonces está haciendo un gran esfuerzo de estar con nosotros. Sergio, adelante, te escuchamos. Sí, hay algo que tenemos que entender y es que lo más difícil para nosotros es cuando tenemos los ojos vendados, tememos abrirlo y descubrir que lo que creíamos no es. Y lamentablemente, recuérdese, todas las religiones, incluyendo la que usted cree, la que participa o no sé, lamentablemente han utilizado un método de adoctrinamiento y manipulación. Así mismo como usted maneja un perrito en su casa, con recompensa, obediencia y castigo. Entonces, no han enseñado a relacionarnos con ese Dios a través del miedo, a través del castigo, a través de la recompensa. Si usted se fija, eh, muchos años antes, yo tengo en el cristianismo más de 30 años y soy pastor. Y yo conozco todo en el rango, desde lo más extremo, lo que le llaman el evangelio pentecostal, los calientes, los tibios, los fríos, lo de lleno, lo medio lleno, lo del evangelio completo, incompleto, de lo que son libres, lo que no son libres, o sea, son diferentes moveres, diferentes. Entonces, los judíos en la actualidad y antiguamente no tenían problema con estos términos que estamos discutiendo. Fíjense que muchas personas a usted le decían que se soñaron yendo al infierno y hasta querían hacer un brochure y darle un tour a ustedes de cómo es el infierno por ahí adentro. Y digo, bueno, pues yo no pienso ir por ahí. A mí no me interesa eso. Entonces, la iglesia evangélica no ha hecho una revisión de sus enseñanzas y doctrinas. Recuérdese que la ciencia en la época que la Biblia fue escrita no existía. Por ejemplo, usted tiene que entender que el pueblo de Israel tenía un concepto de Satanás antes del exilio, en el exilio y después del exilio. Y todas las religiones son una copia de bien atrás, no solamente los egipcios, el zoroastraísmo, o sea, hay muchas cosas, todavía la iglesia evangélica tiene un sincretismo, es la palabra, de cosas que son y no son prácticas. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando usted despierta esta verdad, usted piensa que la fe se le está muriendo, que usted piensa que está bajando. No, lo que pasa es que se está saliendo un evangelio folclórico que usted le enseñaron y está manejando ahora la palabra por conceptos. Entonces, cuando uno trata de tipo de verdad, a usted no lo van a seguir y lo van a escuchar. Porque la iglesia hoy en día lo que se ha multiplicado, pero no ha crecido. Tú no sabes todo lo que me dicen en redes sociales, o sea, hereje, falto lleno del Espíritu Santo, Todo lo que ¿cómo estamos voy aquí a tenemos. cuestionar la teología de tantos años? O Sí, sea, yo mire, converso, yo tengo varios amigos pastores, ¿ah? Y sí, algunos yo me entiendo. escuchan y otros me la pidan. Sí, todo lo que estamos aquí tenemos hijos. Un día usted estaba en su casa con su padre, se fue de la casa y se casó. Nosotros no queremos que los hijos nuestros no se casen. Por ahí un orden. Y el problema hoy en día en la sociedad es que se están casando muchachos con muchachos, engendrando porque no están madurando. Entonces, usted puede una iglesia de 10,000, 15,000, 20,000 miembros y es una iglesia que se mueve más en base a lo emocional. Fíjese que dice que la verdad os hará libre. No dice las emociones, se brinca o salta.
Cuando usted maneja concepto y está claro, oiga, ni el diablo ni nadie te lo va a mover. Lo que hemos visto hoy día es una verdad. Y como Entonces, decía Eduardo, se ha usado durante años, y tú lo acabas de reafirmar, Sergio, para manipular a la gente. Ah, si no crees, si no vas al culto, te vas a ir al infierno. ¿Qué infierno? Si en la Biblia no hay un infierno. O sea, en el texto no hay un infierno. Y es una conclusión teológica. Yo no estoy cuestionando la conclusión teológica, porque es una conclusión teológica. Como hemos visto, en el análisis, tiene sentido lo que pensaba Jerónimo Estrión. O sea, no estoy cuestionando si está bien o está mal su conclusión teológica. Lo que él hizo mal fue meter su conclusión teológica en el texto. Eso sí está mal. Porque muchos, y me incluyo en la lista, como dice Sergio, me enseñaron en los 80 el infierno como lo vimos al inicio de la exposición, con llamas, y la gente se va a quemar ahí, y Manuel, en lugar de ¿usted eso... cree que Hollywood, usted cree que Hollywood ha hecho mucho daño a la creencia de la iglesia? No, definitivamente. O sea, por eso cuestiono yo las malas traducciones, y como yo le comentaba a mi pastor de la iglesia, yo me he vuelto intolerante con la mala traducción. O sea, yo con la mala traducción sí soy intolerante, o sea, no la soporto. Y cuando hay una mala traducción, yo le digo, o sea, que eso en el original no dice. Perdón, pero no lo dice. Entonces no puedo ser partícipe de una mentira. Como siempre digo, cuando uno no conoce algo, está ignorando algo. Pero cuando uno lo conoce e insiste en seguir actuando como si no lo conociera, entonces ya es parte de una mentira. Hay otra cosa que yo no quiero tal vez matar la fe de mucha gente. Recuérdese que el pueblo de Israel creó muchas cosas con un único propósito de mantener y manejar su identidad. Exacto. Todo el Pentateuco fue reeditado para darle identidad a quienes, a los que regresaban de Babilonia. Porque los de Babilonia era como algo así, tú Sergio estás allá en Estados Unidos, imagínate que tú mandes a tus hijos, que ahora me imagino hablan inglés, que han aprendido la cultura de Estados Unidos, y los mandes a tu país de origen. Se sienten perdidos en el espacio. ¿No? Y ahí es que viene la versión de los 70, que se le está olvidando el hebreo. Claro, y aparte que lo más probable es que ya ni hablen español. Porque es lógico, es donde crecieron. Mándale entonces una pregunta, ¿cómo la gente piensa que cuando salieron de Egipto eran judíos los que salieron con 400 años y hay gente que van a Perú y viven 10 años y están hablando peruano? Israel nunca estuvo en Egipto. La Eso, historia y la arqueología nos lo demuestra. Sí hubieron cananeos ahí. Es decir, todo lo que está en el Pentateuco sucedió, pero no como está narrado en la Biblia. Me explico. Israel, como toda nación, arrastra lo que viene a ser tradición oral. Entonces, de una fuente venía Abraham, digamos. De otra fuente venían los que vinieron de Egipto. De otra fuente los que vinieron del norte. De otra fuente los que vinieron por el mar. De otra fuente los que vinieron de Hitita. Entonces llegó un momento en que tenía que darle un hilo a todas esas fuentes del origen de Israel. Y ahí se creó el Génesis y el Éxodo. Para darle una identidad a quienes, a los que venían de Babilonia. Les voy a hacer un pequeño... Mira, quiero que me sigan en este pensamiento. El Éxodo habla de que vinieron de Egipto y que en algún momento querían regresar. ¿Me siguen hasta ahí? Ustedes, creo que todos hemos leído ese texto, el cual se rebelan contra Moisés y le dicen, oye, en Egipto había cebollas, había ajos, queremos regresar a Egipto. Ok, ubiquémonos en el contexto cultural. Estamos hablando que más o menos de 1500 a.C. aproximadamente. Vamos a poner que sea 1500. ¿Ustedes saben qué pasaba con un esclavo que salía huyendo de su amo? Lo mataban. Y si ese esclavo regresaba, lo mataban. Lo que pasa es que dentro de nuestro contexto occidental, si alguien se escapa de la cárcel hoy en día y regresa,
le bajan la pena. Entonces tenemos esa idea de que así era antes. No, así no era antes. Antes el esclavo que escapaba y regresaba, le daba vuelta, porque el amo tenía que demostrar de que con él no se podía jugar. Por ende, si ellos hubieran salido de Egipto como esclavos, a nadie se le hubiera ocurrido regresar, pues. ¿Por qué los sacerdotes tienen que escribir así? Porque los que sí querían regresar eran los que venían de Babilonia. Sergio, si me permites, quisiera usar el ejemplo que hemos visto de los chicos de Estados Unidos. En Babilonia no eran esclavos, eran ciudadanos, era como que estaban viviendo en Estados Unidos. Y entonces ellos regresan motivados por Esdras, por Nehemías, por la clase sacerdotal de aquel entonces, regresan motivados a Jerusalén. Pero ¿quiénes regresan? Ya no regresan los que se fueron, porque pasaron 70 años. Están regresando los nietos, los hijos, como hablamos hace un ratito, como los hijos de Sergio. Ya no hablan español, hablan inglés. Y si él los regresara a su tierra de origen, se sentirían perdidos, no tienen identidad con esa tierra. No nacieron ahí, no hablan la lengua, no tienen las costumbres. Entonces, quien se quiere regresar son los que vienen de Babilonia. En Babilonia había Kentucky, había Burger King, había Coca-Cola, estaba mi casa, tenía mi carro, mi Ferrari. Acá en Israel no hay nada. Entonces yo me quiero regresar, porque allá estaba mi casa. Allá yo, en Babilonia, yo no era esclavo. Yo vivía en Babilonia. Entonces yo sí me quiero regresar. ¿Cómo el sacerdote me convence que me quede? Ah, así como tú te quieres regresar, los que vinieron de Egipto también se querían regresar. Por eso es que ponen ese texto así. Entonces tú dices, pucha, si él era esclavo y quería regresar, yo tengo que ser más valiente, pues. Yo me tengo que quedar. Y entonces el Pentateuco lo reeditan los sacerdotes, y esto tendríamos que hacer un curso de varias semanas, pero como digo, una cosa es leer la Biblia en español y otra cosa es leerla en hebreo. No saben cuánta riqueza yo he encontrado en el hebreo. Un montón de riqueza que se traga la pésima traducción al español. Entonces todos estos temas lo único que han hecho es afianzar mi fe. No la han tumbado. Sí, como dijo Sergio, en un momento me he sentido frustrado porque dije, oye, no puede ser que ningún pastor se haya dado cuenta de esto en 40 años, pues. O sea, que nada, o sea, si fuera un error en la traducción, te diría, bueno, pero son cientos de errores en la traducción, cientos. Entonces, llega un momento que sí te frustras, pero después Dios te va mostrando y va reafirmando tu fe. Entonces, para concluir esta parte, el Pentateuco es reeditado, reescrito, para poderle dar identidad. Y dicho sea de paso, el Pentateuco tal como lo tenemos, también nos da identidad a nosotros, porque nosotros nos identificamos justamente con todo este tema del origen de el origen de David y el origen del linaje de David y cómo Jesús llega a ser del linaje de David, y todo eso nos da identidad a nosotros también. Entonces tiene un propósito. O sea, no hay un despropósito en el tema, hay un propósito, y el propósito, claro, es darnos identidad, darle identidad al pueblo de Israel de aquel entonces y hasta el día de hoy, como los propios arqueólogos israelíes de hoy, del siglo XXI, lo dicen, ¿no? El hecho de lo que han encontrado en la arqueología no disminuye su fe, les hace ver de que hay un desarrollo dentro del entendimiento de Dios a lo largo de la historia. Eso es todo. Al igual que nosotros, como lo mencionaba Sergio hace un momento. ¿Qué pasa? A lo largo de todos estos 30 o 40 años que tenemos de creyentes, si nosotros analizamos desde el primer día que nos convertimos hasta el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que ha habido un crecimiento y una evolución en nuestro desarrollo teológico. De la misma forma pasó con el pueblo de Israel. Ellos fueron evolucionando, como lo ha dicho Sergio. Hay que ver bien la etapa preexílica, el exilio y el posexilio. El Antiguo Testamento no es flat como nos lo hacen ver muchas veces los pastores. Hay un tema muy politeísta en el preexílico
hay un tiempo de reflexión muy fuerte en el exilio y el monoteísmo acérrimo nace en el post-exilio. Y es más, no se consolida sino hasta el siglo segundo y tercero de nuestra época. Aún en la época de Jesús, habían libros que no han entrado en los textos canónicos, entre comillas, que dicho sea de paso, Jesús lo cita. Ustedes nunca han escuchado, por ejemplo, el libro que se llama el Testamento de Salomón. En el Testamento de Salomón, les hago rápida mención, se menciona de que Salomón recibe un anillo por parte de Dios y con ese anillo él somete y por ese anillo él obtiene la sabiduría que se menciona en los libros que sí tenemos, pero se menciona que también que él tiene el poder sobre todos los demonios y demás. Es un libro bastante fantasioso pero muy interesante. Pero es bien interesante que Jesús dice: uno más grande que Salomón está entre ustedes, refiriéndose a Jesús mismo. ¿A qué cosa está citando Jesús en ese momento? Está citando el testamento de Salomón, que se leía en aquel entonces. Y ese libro no se lee, obviamente, porque no está en los cánones. Pero Jesús, al decir eso, está citando indirectamente al libro del testamento de Salomón, donde Salomón es presentado pues como el wow, el súper sabio, el súper poderoso, el más grande sobre la tierra. Y entonces Jesús lo que está diciendo ahí: uno más grande todavía que Salomón está ahora con ustedes. Por eso tenemos que investigar. Por eso tenemos que ver aquellos textos que no necesariamente están dentro de los cánones. Como lo digo, lo reafirmo, si ustedes leen con cuidado la epístola de Judas, la última epístola del Nuevo Testamento antes del Apocalipsis, cita 2 veces el libro de Enoc, que no está en los cánones. Y cita una vez el libro de la Asunción de Moisés, que tampoco está en los cánones. Entonces, si un libro que está en el canon cita libros que no están en el canon, algo hay, pues. Algo hay que investigar. Entonces, la finalidad de esta sesión es que ustedes tengan la inquietud de seguir investigando, que ustedes tengan la inquietud de seguir desarrollándose, investigando para llegar a sus propias conclusiones teológicas. Mi idea no es darles una conclusión teológica, mi idea es darles herramientas y motivarlos a que investiguen, motivarlos a que busquen, a que lean, para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones teológicas. Como dice Sergio, saquémonos la venda de los ojos, ya basta, como le digo a mis amigos pastores, basta. No hay que manipular a la gente, hay que enseñarle las cosas como son, hay que enseñar las cosas como están. Por eso el próximo domingo va a ser otro tema candente. Vamos a tomar una de las tantas mitologías hebreas que están en la Biblia. Insisto, si la mitología no estuviera en la Biblia sería simplemente un texto comparado. Pero si está en la Biblia, entonces hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque sí nos va a ayudar, y la próxima semana sí voy a hacer una conclusión teológica de la exposición, mi conclusión teológica, y ustedes pueden llevar a la misma o a otras conclusiones teológicas, pero ustedes van a darse cuenta de que conociendo esa mitología, que la use el escritor bíblico, entonces les va a abrir el panorama. Y de eso se trata estas reuniones, de que yo los ayude a abrir su panorama y que ustedes puedan ver un espectro más allá del simplemente eclesiástico o el tipo caballo de carrera, ¿no? La Biblia dice así, la Biblia se debe interpretar literalmente, y la Biblia no se puede interpretar literalmente porque tenemos que entender el contexto histórico y el contexto cultural, sociocultural, antropológico en los cuales se desarrollan los textos. La Biblia hebrea se escribió más de 1000 años, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de angustia, en tiempos de hambre y en tiempos de abundancia. Y cada tiempo es distinto. Lenin, cuando ustedes, tú que vienes de Venezuela,
¿Por qué tuviste que salir de Venezuela? ¿Porque había una circunstancia difícil o porque le decía espectacular en la vida? Sí, como todo, una circunstancia difícil, económica, política, social y Y bueno, esa tuvimos que circunstancia emigrar. difícil cuando tomaste la decisión, ¿es distinta a tu actual situación? Es decir, ¿sigue esa sensación de que ya no puedes más o has logrado cierta tranquilidad económica? Sí, he logrado cierta estabilidad económica, emocional. Sí, me siento, o sea, ya pasé los 3, 4 años difíciles de todo extranjero, de todo inmigrante y digamos que en lo personal, ¿no? Sí he logrado paso a paso, pero he pasado a avanzar. Haciendo dos momentos de tu vida, desde que tuviste que tomar la decisión de emigrar y ahora hicieras otro pequeño corte, ¿son iguales esos dos espacios de tiempo en tu vida o son distintos? No, son distintos, ¿Y totalmente por qué, distintos. y por qué no sería distinto entonces en la Biblia si hay momentos de guerra, hay momentos de paz, momentos de hambruna, hay momentos de abundancia? ¿Se dan cuenta? Así como le dice Eclesiastés. Entonces, no podemos leer el Antiguo Testamento flat, ¿me entienden? Tienen que ver Así cuál es, es el contexto cultural del momento en que escribe el histórico. autor para poder entender qué es lo que él está tratando de transmitir. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, porque Pablo tampoco tiene una vida flat. Pablo tiene momentos de persecución, tiene momentos de hambruna, momentos de escasez, como lo menciona en el libro de Filipenses. Entonces, el estado de ánimo de Pablo no es el mismo siempre. Por ende, tenemos que entender en qué momento de su vida escribió cada carta, para poder entender qué es lo que Pablo trataba de transmitirle al lector primario, es decir, al que se dirigió en ese momento. Porque Pablo no me escribió a mí, le escribió a los romanos, le escribió a los corintios. Entonces yo tengo que entender cómo ellos interpretaban a Pablo para yo poderlo ahora sí traerlo a mi vida en el siglo XXI. Y entonces, el Antiguo Testamento es más complejo, porque en el Antiguo Testamento, como les digo, hay mitología. Mitología que en ese momento era parte del folclore. Y lo que hace el autor es tomar esa mitología ¿para qué? Para que al que le escribe entienda lo que está escribiendo. No porque el autor crea en la mitología, sino es como hoy en día, digamos, si Lenin nos tuviera que contar, nos contaría con un ejemplo. Y nos diría probablemente, llegó un momento en que ya vi que no tenía para darle comer a mi familia, entonces tuve que tomar la decisión de emigrar. Entonces, y él usaría el contexto político de su país para hacernos entender a nosotros. Ya, exactamente hacen los autores del Antiguo Testamento. Usan la situación de aquel entonces para que el lector que los va a leer entienda qué es lo que quiere transmitir. Entonces, nosotros en el siglo XXI tenemos que hacer un esfuerzo y un viaje mental a ese tiempo para poder entender qué es lo que el autor quiso transmitirle a su público primario. Recién ahí yo lo puedo traer al siglo XXI. Muy bien, no sé si hay otra pregunta. Eduardo, creo que contesté la tuya del Papa, la verdad no lo he escuchado, pero lo que dijo o lo que tú has comentado es correcto. Me parece muy bien que lo haya hecho, porque la Iglesia católica inicialmente lo usó mucho para manipular a la gente y la Iglesia evangélica no se quedó atrás porque sigue haciendo lo mismo, ¿no? Si tú no te conviertes a Cristo Jesús te vas al infierno. Mira, les voy a contar una pequeña anécdota, ¿ya? El pueblo de Israel en realidad está formado de muchas naciones, literalmente está formado por desechos de la sociedad de aquel entonces y tiene una evolución teológica hasta Esdras. Esdras ya es del posexilio. Y Esdras llega a la conclusión de que ellos, o sea, los judíos, son la última chupada del mango. Y el Dios es de ellos. Y el resto, que se vaya al infierno.
Los cristianos hoy en día dicen lo mismo. Acá, los que tenemos salvación somos los que hemos creído en Cristo. Y los demás, que se pudran en el infierno. Lo mismo que decía Edras hace 3000 años atrás. Piénsenlo. Relaboren su teología. Lleguen a sus propias conclusiones. Bueno, ha pasado 1 hora 30. No sé si tiene alguien una pregunta más. John, Jorge. Profe, yo solo sé de lo que he aprendido, ¿no? Y como dice su propia teología. Jesús dice que vendrá pronto. Habla de una segunda venida. Él siendo Dios, siendo hombre, resucita, ¿no? Eso es lo que nosotros, esa es la historia, o lo que está escrito en los evangelios, que el hombre resucitó, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que hay una segunda oportunidad después de la muerte o una promesa de lo que él dice que él vendrá por nosotros, ¿no? Por la humanidad, bien sea, y habla de una tribulación y de un arrebatamiento. Eso es en lo que yo me baso. Y en el Seol habla de un lugar donde van los buenos o malos. Y en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesucristo, el nuevo pacto, habla de un arrebatamiento y una tribulación. Y nos manda a practicar el amor. Es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, hagan el bien. Él no juzgó, él no condenó. Viene un juicio, que es lo que se dice, ¿no? Pero ya de ahí el misterio después de la muerte ya es cuestión de especulación, porque ni siquiera Jesucristo digo, mira, yo vengo a la muerte y está pasando esto y tampoco va a venir a decirlo. Procuro no especular. Me baso en los hechos. Claro, Y efectivamente, especulación. como tú dices, Lenin, hay un tema de fe, obvio, de por medio. O sea, yo creo en que Jesús es Dios, que murió y resucitó, y como bien lo dice Pablo, aquel que no cree en la resurrección de Jesús, su fe es en vano. O sea, ¿qué haces acá perdiendo el tiempo? Vete a la disco, vete a donde quieras. No pierdas el tiempo en el cristianismo, ¿no? Hay un tema de fe, porque yo no lo vi, pero yo he estudiado y veo que los indicios y las ¿cómo se llama? Las pistas, las evidencias que he encontrado me llevan a concluir de que efectivamente todas estas evidencias circunstanciales son ciertas. Esa es mi fe. Igual como la tiene Lenin, igual como me imagino que tienen todos ustedes. Entonces, hay que distinguir el estudio de la fe. Dios nunca te va a dar una evidencia 100% de que Él es Dios. Siempre te va a dar evidencias o se va a manifestar a lo largo de la historia, incluyendo tu vida, y vas a ver, como yo le comento a varios amigos pastores, yo he pasado por varias iglesias, algunas medias disparatadas, otras más chifladas que otras, pero en todas, absolutamente en todas, he visto la mano de Dios obrar en la gente, en los feligreses. Aún en iglesias donde los líderes manipulan a la congregación. Aún en ese tipo de iglesias yo he visto la mano de Dios obrar en los feligreses. Entonces me doy cuenta de que Dios va más allá de simplemente un hecho de doctrina o un hecho de credo. Dios busca corazones que le busquen de forma honesta y sincera. Y entonces, habiendo agotado este tema, los espero el próximo domingo con mitología hebrea. Manuel, antes de que se despidan y todo, he estado escuchando atentamente lo que han estado hablando. Me quedó bastante clara tu exposición. Sin embargo, pasajes como el rico y Lázaro, por ejemplo, han servido quizás para aumentar más esta idea que tenemos actualmente del infierno. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese pasaje en todo caso? Yo sé que cada uno de nosotros debemos sacar nuestra conclusión ante tu exposición,
Pero quisiera solamente escuchar tu opinión Así es, con Jorge. respecto a Gracias, ese pasaje. gracias por la intervención, porque esto me da pie a contarles algo. Eh, es cierto, esta clase no busca agotar el tema. Hemos tocado la punta del iceberg, por así decirlo, pero quizás indicios bastante sólidos. Ahora, es cierto, la narración del Rico y Lázaro tiene mucha influencia, pero una de las cosas que he descubierto es que hay varios insertos en el Nuevo Testamento que son posteriores al Evangelio. Honestamente, no sé si este es un inserto, pero lo que sí he logrado investigar y lo que sí he visto es que esta narración no nace en el Nuevo Testamento. Esta es una narración más antigua que viene de Egipto. Al igual que el libro de Job, que tiene su contraparte en Babilonia, en un libro más antiguo que Job y que narra exactamente lo mismo que Job. A excepción del capítulo 1 y 2 de Job, todo lo demás parece copia y pega. Este relato de Lázaro y del rico también ya se hablaba en Egipto, con otros nombres, pero el relato es exactamente el mismo. Entonces, honestamente, no he investigado a fondo para saber si este relato fue insertado después o es original. Yo he encontrado varios textos que han sido insertados en el Nuevo Testamento y que fueron insertados, ¿saben dónde? En el famoso concilio del 325 de Nicea, perdón, donde se crea el famoso credo de Nicea. Hay varios textos, como por ejemplo, id y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y está insertado ahí. Ese texto no es original. Hay textos que yo he encontrado que me hacen pensar que no son originales. Por ejemplo, 1 Timoteo, y dice: aquel que desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea justo, santo, y da una serie de requisitos. Ahora, Pablo, en el capítulo 5 de Romanos, que yo sí creo que es una carta original de Pablo, habla muy claramente de lo que significa ser justo. Y entonces, ¿cómo en primera de Timoteo va a poner como un requisito que sea justo? ¿Quién es más justo que quién? ¿Yo soy más justo que Lenin o que Fabricio o que John para ser pastor o para ser líder? Que sea santo. Eso no tiene nada que ver con el concepto de santidad dentro de la teología judía. Eso más bien me hace ver de que ese texto es o es escrito por un discípulo de Pablo o que es un añadido posterior, porque el concepto de santidad que nos da Pablo en sus cartas y como la enseña Levíticos en el original hebreo, la santidad no depende de lo que yo haga. De acuerdo a Levíticos, de acuerdo al idioma en el hebreo y a la teología hebrea, mi santidad es el reflejo de mi acercamiento a Dios. Es decir, yo no soy santo por mí mismo, soy santo porque al estar cerca a Dios, su santidad me hace santo a mí. Entonces, decir o poner como requisito que sea santo, como que no cuadra con la teología de Pablo. Entonces, me hace pensar de que al menos esa parte es un añadido al texto original. Ahora, sí es cierto, como lo ha dicho Jorge, esa narración de Lázaro y el rico sí ayuda a generar ideas del infierno como se nos ha enseñado. Sin embargo, es un texto bastante pequeño en relación a todos los textos que pueden hablar sobre el tema a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo también, porque no vive divorciado del Nuevo. El Nuevo es un reflejo del Antiguo. Por eso es que me he tratado y estoy tratando de especializarme más en el hebreo. Porque una de las cosas que me doy cuenta es que Pablo refleja en su teología todo lo que ya está en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo en la teología de Pablo.
Lo que pasa es que Pablo logra escarbar lo que sí está en el Antiguo Testamento y ahora lo manifiesta como el Evangelio de la Gracia. Pero el Evangelio de la Gracia, vamos a verlo en una de las clases que vamos a hacer, ya está presente en el Antiguo Testamento. Y donde más presente está es en el libro de Jonás, donde específicamente en hebreo es muy distinto a la traducción en español. Es más, para mí en hebreo es un midrash. Un midrash es una parábola del ministerio de Jesús. Porque todo el libro de Jonás es la narración que Dios le cuenta al profeta Jonás sobre su mensajero que se llama la paloma. Yoná, que es en hebreo Jonás, significa la paloma. Por eso es que la narración de Jonás está en femenino, no porque sea una mujer el personaje de Jonás, sino porque la paloma es, tú no dices el palomo, tú dices la paloma. Entonces, por eso está narrado en femenino, en hebreo. Y bueno, yendo a tu pregunta, Jorge, sí, es cierto, esa narrativa ayuda a generar este concepto de infierno y de sufrimiento, pero esa narración pertenece a una narración egipcia. Ahorita no recuerdo el nombre exacto, el personaje exacto, pero yo lo voy a publicar más adelante para que ustedes lo puedan revisar también, y van a encontrar de que esa narrativa egipcia, que es muy antigua, mucho más antigua que la narración que está en el Nuevo Testamento, narra exactamente lo mismo. Entonces, lo que no podría asegurar es si es que esa narración estuvo en el texto original o fue introducido después en las copias, porque recordemos que desde que fue escrito el original, digamos en los primeros, en el primer siglo, hasta los años 95, después son copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias. Entonces, no podemos afirmar de que nadie introdujo algo o suprimió algo de esos textos. Como lo expresé hace un momento en la epístola de Judas, que está en el canon y que la tienen ustedes en su Biblia, se citan dos libros que no están en el canon. Y hay libros en el Antiguo Testamento, como el libro de Jasor, que es citado en Crónicas y que tampoco existe en los cánones. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que investigar. Y la idea de estas clases es motivar a que estudien más. Lo que hemos visto es como dice César Vidal, hemos visto un tema abuelo de pájaro, muy someramente, simplemente para darnos cuenta que la palabra infierno y su concepto no están en la Biblia. Ahora, que hay mucho más pan por rebanar, sí, hay muchísimo más pan por rebanar. Que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir investigando. Esa es la idea, investigar y buscar. Y espero, Jorge, haber al menos respondido en algo a tu pregunta. Sí, Manuel, muchas gracias más bien, muchas gracias. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo lo único que me queda es agradecerles por su paciencia, por haber estado más de 1 hora 40 minutos aquí, y que Dios los bendiga, los guarde, los cuide, y como tarea para esta semana sigan investigando el tema. No se queden solamente con lo que hemos visto en la clase, usen eso como base, pero ustedes continúen la investigación. Hay muchos pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que les pueden dar luces. Si existen inquietudes, escríbanme. Todos tienen mi correo, todos tienen mi WhatsApp, y también tienen el WhatsApp del grupo, donde pueden sin ningún temor transmitir sus preguntas, sus inquietudes a lo largo de la semana. Y como siempre digo, si lo sé, lo contestaré encantado. Si no lo sé, aprovecharemos a investigarlo juntos. Bueno, chicos, muchas gracias, Dios los bendiga, los cuide muchísimo, que tengan una linda semana.
Muchos saludos y abrazos a la familia. Buenas noches a todos. Gracias, Manuel. Gracias. Bendiciones. Chao, Buenas chao. noches. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.